Bien, entonces dice, la visibilidad se da a nivel de clase y no a nivel de objeto. Y aquí viene algo bien, ahora sí que algo bien interesante, que a lo mejor no has llegado hasta este punto a esta conclusión. Dice, vamos a desmitificar por qué en realidad sirven los getters y los setters. ¿Qué hay? ¿Cuál es la magia detrás de los getters y setters? Porque muchas veces usamos los getters y los setters, pero aquí con este enfoque que estamos viendo, de que la visibilidad se da a nivel de clase y no a nivel de objeto, estamos viendo lo que hay detrás de los getters y los setters y por qué es posible. Dice, esto es necesario, es decir, la visibilidad de que sea a nivel de clase y no a nivel de objeto, es necesario para que funcione la herencia de métodos. Esto es lo que a lo mejor nunca te hayas dado cuenta de por qué es importante que la visibilidad se dé a nivel de clase y no a nivel de objetos. Dice, es necesario para que funcione la herencia de métodos. Y aquí vamos a ir viéndolo con un ejemplo de getters. Dice, un método de la clase padre, un método de una clase padre debe poder acceder, entre paréntesis voy a poner esto, recordar, por decirlo de alguna manera, por eso lo pongo entre comillas, recordar su implementación a sus miembros privados. Aunque el objeto real, el objeto actual siendo procesado en ese momento, valga la redundancia, sea una instancia de una subclase. Y esto es por la magia que funcionan los getters y los setters. Los getters y los setters funcionan en cualquier lenguaje de programación por el simple hecho de que la visibilidad generalmente en cualquier lenguaje de programación se da a nivel de clase y no a nivel de objeto. Y lo voy a volver a leer. Dice, es necesario que se dé a nivel de clase para que funcione la herencia de métodos. Un método de una clase padre debe poder recordar, por decirlo de una manera, su implementación. Debe poder acceder a sus miembros privados. Aunque el objeto real, esto lo va a marcar, sea una instancia de una subclase. Es decir, el objeto actual, entiéndase, el objeto real entiéndase por el objeto actual siendo procesado en ese momento. Y ahí es la magia de por qué funcionan los getters y los setters. Fíjate, aquí tenemos miembros privados y en este punto, pues tenemos vamos a hacer el ejemplo con el peso. No sé por qué lo borré. Public function get peso. Y acá vamos a poner en este caso, pues para hacerlo rápido vamos a hacerlo así con el puro get. Vamos a ponerle return this get peso. Vamos a hacer una subclase que se llama en este caso perro. Y un perro, pues ahora sí que vamos a ponerle, bueno, a lo mejor esto no tiene sentido porque no lo generalicé tanto. Sí, vamos a dejarlo así. Vamos a ponerle todo esto muy bien. Vamos a poner una propiedad que se llama en este caso public. Esto no tiene sentido. Número de vamos a ponerle número de colmillos. No sé, esto no tiene sentido, pero es lo único que se me ocurrió. Número de colmillos. Y acá, pues, si nosotros queremos heredar de aquí, extends animal, esto no tiene sentido, de número de colmillos, no sé si se pueda medir eso, pero no importa. Public, fíjate cómo nos dice error, que no puede. Es que acá no está dando. Vamos a ponerle dog, porque está interfiriendo con el otro código. Fíjate cómo le cambié aquí animalito y gatito y animalito y gatito. Ahí lo cambié para que no interfiriera. Después vamos a ver por qué pasaba eso.
Dice número de colmillos, todo muy bien. Public function. Y obviamente, pues le tengo que pedir la estatura. Vamos a hacer un poquito de zoom. Para darle un estado primero a lo del padre. Entonces, tenemos que, si tú heredas una clase, tienes que pedir tanto los métodos, tanto los miembros del padre, como los del hijo. Entonces, pues tienes que pedir, en este punto, tienes que pedir la estatura, luego el peso, luego carnívoro. Y acá tenemos la edad. Y ¿qué más? El color. Y en este punto apenas estamos pidiendo lo referente a la clase animalito. Ahora vamos a pedirle lo de esta subclase. Número de colmillos. Aquí. Vamos a poner esto por acá. Y acá en este punto, pues tenemos que llamar a parent _construct. Y le vamos a pasar todo esto. Vamos a pasarle todo esto. Y se lo ponemos justo por acá. Acuérdate que tenemos que llamar al constructor padre. Entonces en este punto ahí lo tenemos, el parent. Y ahora sí vamos a darle estado a lo propio de esta clase. Vamos a ponerle this número de colmillos. Número de colmillos, que tenga unos 3. Ah, no. Lo que nos pase como parámetro. No sé qué ando pensando acá. Este no va para acá. Construct. Todo muy bien. Y acá número de colmillos va a ser igual a lo que nos pase de número de colmillos. Acá el constructor, el parent. Todo muy bien. Y más o menos ahí quedó. Luego entonces acá vamos a ponerle que un gatito. Todo muy bien. Pero no, vamos a dejarlo así. Ya no importa ya esto. Aquí lo importante que quiero que veas es que vamos a sacar una capturilla a esto. Y vamos a ponerle gatito. Siempre sí, mejor sí, porque tengo que explicarte esto. Gatito es igual a gatito. Vamos a ponerle eso, negro. Y vamos a pedirle el número de colmillos que tenga 4. Entonces acá vamos a darle un bardón. A ver si ya está nuestro objeto bien. Gatito, punto y coma. Guardamos. Vamos a poner un navegador que no lo he abierto. Pensé que ya lo tenía abierto. Vamos a ponerle curso PHP desde cero -webtd.test. Y acá, ¿cómo se llama nuestro script? Getters y setters. Se llama getters y setters. Y ahí lo tenemos. Nos está diciendo acá esto, que tenemos una propiedad en animalito de la clase que viene de la clase animalito, estatura private 30.5. De la clase animalito, que es la clase padre, recordemos, tiene una propiedad peso que se llama 20. Y carnívoro también de animalito, su valor. Y el color también viene int color protected. Y acá tenemos animalito private, todo muy bien, color protected. Y acá número de colmillos. Acá tenemos esto y ahí está. Acá que quiero que veas que como dice acá esto es lo importante. Por eso es la importancia de que los creadores de la programación orientada a objetos decidieron que la visibilidad sea a nivel de clase por esto. Dice, es necesario que se dé la visibilidad a nivel de clase para que funcione la herencia de métodos. Dice, un método de una clase padre debe poder acceder, como lo quieres ver, recordar, por decirlo de una manera, si así lo quieres ver. Recordar es la palabra clave para que lo entiendas. Su implementación. Dice, debe poder acceder a sus miembros privados. Aunque el objeto real, el objeto actual siendo procesado en ese momento, sea una instancia de una subclase. Fíjate, vamos a quedarnos acá. Pero vamos a dejarlo para el próximo video. Aquí en este punto estamos creando un gatito que es una subclase. Ahí todo muy bien, pero vamos a crear animalito. Vamos a crearnos uno muy abstracto de la clase padre. Pero vamos a dejarlo para el próximo video. Saludos.